las provincias con mayor incidencia de casos de personas adolescentes embarazadas es Panamá con el 30%, Chiriquí con el 19% y Bocas del Toro con el 11%. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este bello podcast. Bienvenidos a su espacio favorito de los jueves. Y hoy estoy muy feliz como cada jueves porque tú estás aquí con nosotros y porque tenemos una nueva invitada, una persona muy especial que viene desde muy lejos. La verdad que me emociona que el medio podcast está trayendo gente de bastante lejos. Y eso nos gusta porque nos gusta traer personas interesantes que nos cuenten cosas que no sabemos y que nos saquen de la ignorancia colectiva en la que vivimos. Hoy estoy con Denise Flores. ¿Cómo estás, Denise? Hola, muy bien, muchas gracias. Contentísima de estar aquí internacional, aquí en Panamá, que es súper bonita y pues nada, muy contenta de estar aquí con todos y todas. Al que le gustan los acentos ya sabe de dónde viene. Denise viene de México. Yo no sé qué se traen con los acentos, yo siento que no tengo, pero sí dicen que tenemos acento por ahí, chistoso mexicano. Sí. Es un acento que, bueno, no se confunde con ningún otro. O por lo menos nosotros así lo vemos, ¿no? Pero bueno, con Denise no vinimos a hablar de los acentos, vinimos a hablar de otro tema que bueno, creo que nos urge que lo conversemos. Porque creo que viven entre nosotros todo eso que tiene que ver con lo que tú traes, pero como que no se habla mucho, ¿no? Tú vienes de DKT Prudence. Uh-huh. Y para los que han ido a una farmacia saben que Prudence es una marca de condones, ¿no? Así. Sí. Pero ¿qué tú haces ahí en Prudence? ¿Cuál es tu área? Bueno, yo, mucho gusto, ¿cómo están? Soy psicóloga educativa y educadora integral en sexualidad. En México me desarrollo como coordinadora de programas sociales en DKT y Condones Prudence. Y bueno, DKT, antes que nada, contarles, es una organización internacional sin fines de lucro que se encuentra en más de 110 países. Y aquí en Latinoamérica se encuentra en 9, ¿sale? Aparte de Panamá, México, tenemos Honduras, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, y por ahí me faltan algunos otros, pero estamos justo como en toda esta parte de Latinoamérica. Y tenemos una marca que es Condones Prudence, ¿no? Casi nadie habla de DKT porque casi nadie lo conoce, conocen más Prudence, pero justo pues DKT es como la razón también de ser de Prudence. Entonces, con Prudence lo que hacemos es que esta venta que hacemos al momento de distribuir nuestros productos, pues se destina el 98% a crear programas de educación de la sexualidad. Y justo, bueno, estoy muy contenta porque sé que estar aquí representa que puede ser como este primer paso para poder traerlos aquí a Panamá. En México ya estamos en todo México, en varias regiones del país, pero aquí en Panamá creo que puede ser como el inicio de algo fantástico, gracias pues al apoyo de Condones Prudence. Explícame un poquito eso de DKT y que es una organización sin fines de lucro. Uh-huh. ¿Cómo funciona? Pues mira, esta organización se funda hace más de 20 años. Nuestro fundador se llama Phil Harvey. Phil Harvey era un señor increíble, filántropo, visionario, humano, que justo viajó a la India, conoció a una persona que se llamó también, porque falleció en los 60s, Dharmendra Kumar Tyagi, y de ahí viene el DKT, ¿no? Dharmendra Kumar Tyagi fue también una persona muy importante porque él comenzó con el marketing social en los 60s ahí en la India, y entonces llega Phil Harvey como a hacer su voluntariado, aprender, etcétera. Se conocen y empiezan a como que hacer justo mucha labor social por allá, a dejar de casita en casita los métodos anticonceptivos y darles promoción a los anticonceptivos para que las mujeres, que son las que en su mayoría pues usan los anticonceptivos, decidieran por alguno. Sabemos que la India es un país súper poblado, es el más grande del mundo en sobrepoblación, entonces pues necesitaban tener como ideas para poder ir frenando esta sobrepoblación, y eso es lo que hacían. Entonces Phil Harvey decía como no podemos ofrecerle a una persona un método anticonceptivo gratuito, porque hasta como que dudan de que, ay, ¿por qué me lo está dando gratuito? O sea, ¿será que me lo está dando caducado? ¿O será que no está funcionando bien? ¿O qué está pasando? Pero no, en realidad cuando nosotros le damos un valor a este método, estamos haciendo que esa persona se comprometa
con este cuidado. Entonces eso es lo que hacían allá. Después ya se vino aquí justo a América, las sedes de DKT están en Washington, y desde ahí es como fue operando con muchísimas trabas, con muchísimas cuestiones políticas que Phil Harvey aún así las venció. Sabemos que bueno, también contaba con este poder adquisitivo, pero no era como otros empresarios, ¿no? Él era como muy social, muy humano, él quería dejar justo su semilla aquí en el planeta y lo fue haciendo justo formando DKT. Y de ahí en fuera, pues bueno, hay oficinas en varias partes del mundo, en Asia, en África, también aquí en América. Y tenemos nosotros, pues, en realidad la función de DKT es proveer a las personas, a las parejas, opciones seguras de anticoncepción y productos también de calidad para la planificación familiar, la prevención de la muerte materna y la prevención de ITS como el VIH y, bueno, en este caso no llegar a una etapa SIDA. Entonces, está súper padre. A mí me encanta trabajar aquí. Claro, y bueno, realmente me impresionó ahora lo que decías, ¿no? Porque, claro, las empresas siempre nacen con una visión de generar riquezas, pero lo que hizo Phil, de no solamente, de quizás contrarrestar un poco ese pensamiento de que si me regalan algo no vale la pena, y él entendía que había que atacar ese problema, y sobre todo en un país como la India, en donde aparte de que está sobrepoblado, hay muchísimas barreras culturales que impiden que las personas, que las mujeres sobre todo, puedan cuidarse de enfermedades de todo tipo. Entonces creo que es una locura que realmente no sabía, y creo que los que ahorita están escuchando eso, creo que también, creo que si en un momento van a comprar un condón, saben que Prudence es el que... Exacto, eso es lo que nadie sabe, y la verdad es que cada vez que lo mencionamos, como que hasta siento que hace match con esta compra. O sea, no es solo comprar por comprar, o sea, cuando compras un Prudence, tú haces que otra persona tenga otro anticonceptivo u otro Prudence en alguna parte del mundo donde se venda. Ajá, y que también ahora, pues esta ganancia funciona para que eduquemos en sexualidad. Entonces, ninguna otra marca de condones lo hace. Yo soy muy orgullosa de que estos condones, aparte de brindar esta seguridad, este placer al cuidarnos de relaciones sexuales, también pueda dejar como una semillita en el planeta para que sea mejor. Y justo la visión de DKT es que en el futuro los niños y niñas sean deseados, el sexo sea genial, ¿verdad? Porque a quién no le gusta el sexo, pero que sea genial, y al mismo tiempo las personas libres, porque al tener personas libres lo que tenemos es un mundo más igualitario, con más posibilidades para tener una mejor vida, ¿verdad? Una mejor humanidad, y sobre todo pues que no tengamos tantos embarazos no planeados ni tantas personas viviendo con alguna ITS. Yo estaba videogeneando ahí en el Instagram de Prudence. Curioso. Y ahí ustedes tienen una campaña bastante fuerte, la verdad. Sí. Con una personalidad muy conocida. La campaña se llama Hablemos sin vergüenza. ¿Me puedes comentar un poquito acerca de eso? Claro que sí. Esta campaña se realizó el año pasado con una figura que para Latinoamérica es muy importante, es muy representativa, y es René, ¿no? René, que es residente, que hace tiempo, bueno, estuvo en el grupo Calle 13, pero pues ya sabemos cómo es ese cuate, ¿no? Como súper rebelde, él es él, ¿verdad? Es una persona como muy auténtica, y también va muy a lo social, ¿no? A él no le gustan estas cuestiones políticas. Él habla sobre los problemas sociales, los hace ver, y hace como que todas estas personas que padecen este tipo de cuestiones políticas y sociales en sus países, él les da voz, ¿no? A todas estas problemáticas. Entonces, pues ¿quién mejor que René para que pudiéramos tocar un tema importante, que es hablar sin vergüenza sobre la sexualidad? Porque sabemos que no solo en México, en los países de Latinoamérica, tenemos un rezago informativo de servicios, de educación, de acompañamiento en torno a sexualidad, y entonces por eso debemos hablar de sexualidad. Él dice en uno de nuestros spots que en algún momento hablar de sexualidad sea tan común como desayunar, ¿no? Como hablar o tomarnos un café y hablar de cómo está el día, así que se hable de sexualidad. Porque hablando de sexualidad podemos evitar muchísimas consecuencias en todos los niveles y contextos de los países. Claro. Y siempre la gente a veces tiene como
pensamientos generalizados que luego se convierten en mitos. Vamos a decir, no, que si utilizas por mucho tiempo un método anticonceptivo vas a tener problemas de salud reproductiva, qué sé yo. ¿Me puedes hablar un poquito acerca de esos mitos? Claro que y sí. si los has escuchado también, ¿no? Porque... Uy, no, si yo tuviera una lista de mitos, creo que estaría del tamaño de la calle, ¿no? Así, súper larga. Cuando hay un mito sobre un anticonceptivo, normalmente es porque la persona que lo usó, pues habla desde su experiencia. Claro. Y no podemos como dejarnos llevar por esa experiencia porque los cuerpos son distintos. Los umbrales al dolor también, como que las vivencias de cada persona con este método, claro que va a ser súper distinta, entonces no podemos dejarnos llevar por eso. Lo ideal sería que tuviéramos esta cultura de cuidado ginecológico en este momento para las mujeres y decir, bueno, ¿qué método puedo utilizar? A lo mejor yo estoy por entrar a un nivel universitario, deseo viajar, deseo todo menos a lo mejor maternar o ser madre en este momento. Y antes que continúes, me hiciste acordar, y obviamente la mayoría de los que ven este podcast saben que mi esposa es farmacéutica, casi siempre lo digo porque estoy orgulloso y todo eso, pero también nosotros en Panamá tenemos una cultura, bueno, no sé si en Panamá solamente, pues, pero a veces que la gente no va al ginecólogo, sino Exacto. cuando siente que tiene alguna infección o que se va a embarazar o lo que sea, y para adquirir un método anticonceptivo le pregunta a otra, oye, ¿qué tú tomas para cuidarte? Es que no, yo tomo tal y cuesta tanto. Entonces, en base a si no tiene efecto secundario para esa persona y no cuesta tanto, entonces, esa es la mía. Exacto. Y obviamente Sí. te vas a encontrar con situaciones diferentes porque cada cuerpo es distinto, ¿no? Claro, y pasa que van y se lo ponen y les va súper mal y entonces te ven feo, así como, ay, tú me lo recomendaste, ¿no? Y bueno, qué experiencia tan mala tienen, pero es eso, no hay esta cultura de ir con el especialista, ¿no? Que nos recomiende, que nos prescriba un método, que nos pregunte para saber si ese es el método ideal para nosotras. No hay, ¿no? Y entonces nos vamos como con el que nos dice nuestra persona cercana. Hay muchísimos métodos anticonceptivos. Actualmente todos los métodos pues están ya más sintetizados en cuestiones como de moléculas, ya son amigables con el cuerpo pues de las personas que los usan, y en este caso se ha visto, en este caso de parte de DKT, capacitamos a nuestros especialistas, o sea, hacemos que este método que si nos están viendo lo pueden ver por acá, sea tan amigable para nuestra usuaria que ella se sienta bien al usarlo y que en la colocación ella no sienta todos estos miedos y mitos que hay alrededor de eso, ¿no? Que no se sienta incómoda, que no se sienta invisibilizada, que no se sienta tomada en cuenta. Al contrario, aquí escogemos o nos aliamos justo con especialistas que tengan como esta capacidad humana. Que puedan escuchar, entender, que puedan ser conscientes de que no es solamente una usuaria, sino que es una usuaria que necesita pues toda la atención y toda esta cuestión de preguntarle qué es lo ideal para ella. Y de ahí, pues ya sabemos cuáles son los anticonceptivos. Pero bueno, yo aquí tengo muchos. Lo ideal o lo más importante para escoger un anticonceptivo es, pues, qué es lo que necesitas de tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer más adelante? Y la otra es que, bueno, tiene más beneficios que desventajas un anticonceptivo. Y eso nunca nos lo dicen. Siempre es como de, póntelo para que no te embaraces y listo. Pero en realidad un anticonceptivo es para que tú puedas gozar de tu sexualidad, de tu cuerpo, de estar con tu pareja, de tu placer, sin preocupaciones, ¿no? Un anticonceptivo también nos brinda esta autonomía reproductiva, que es un término que se está como que escuchando en México, pero me gustaría que a lo mejor las personas que nos escuchan también se les quede, que es esta capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre las decisiones en torno pues a nuestro proyecto de vida. De eso va la autonomía reproductiva. Entonces eso nos da un anticonceptivo, también nos da la capacidad de administrarnos mejor. Sabemos que si tenemos muchísimos hijos e hijas, a veces la economía, ¿no? Como pesa. Ya vivir cada día en este mundo es más caro. Hay muchísimas situaciones ambientales, sociales, políticas que no está padre, ¿no? Ya este mundo está como que bien extraño, bien loco. Entonces, si eso como que nos hace vuelta en la cabeza, un anticonceptivo puede ser una opción para que podamos postergar ciertas
consecuencias como a lo mejor de ser mamá o papá y dedicarnos justo como a nosotras, ¿no? A nosotros como pareja, como persona, etcétera, y vivirnos. Entonces, los anticonceptivos no tendrían por qué ser una cosa que nos haga daño, una cosa que sea como mala, ¿no? Que solamente sea para que, ojo, no tengas hijos. No, es para otras cosas. Entonces, como punto importante es pensar en esto, en que hay más beneficios que desventajas. Y la otra es que, bueno, ya hay muchísimos anticonceptivos, ¿no? Los podemos dividir de corto plazo, largo plazo. Y de ahí nos vamos como a largo plazo con hormonas y largo plazo sin hormonas, ¿no? Aquí yo tengo algunos, los pueden ver por acá. Estos son los que hay por aquí, por el momento, porque pues no sabemos qué pasa en el futuro, ¿verdad? Pero esperemos que vengan muchísimas cosas buenas. Pero por el momento tenemos los dispositivos de cobre con núcleo de plata, que mira, aquí te voy a pasar uno, que son los famosísimos DIUs, ¿no? Y ahí en México lo confunden con Dewey, que es el hermano de Malcolm. Pero no. Es un DIU. Y en este caso están hechos de cobre con núcleo de plata. Esto ¿sale? Es lo que le llaman la T de cobre. Exactamente. Esa es la famosísima T de cobre. Debo reconocer que yo me imaginaba un dispositivo más grande. Ajá. Y de cobre, o sea, de cobre. Pero por eso estamos aquí, para salir de la ignorancia. Claro que sí. Mira, todo el mundo cuando yo saco esto y los enseño, en estos días que he estado por acá, se asombran, ¿no? Es como, wow, es tan chiquito. Y siempre les hago la pregunta de, bueno, ¿cuánto creen que mida un útero? O sea, un útero mide de 7 a 10 centímetros, es pequeño. Y por lo tanto, pues estos métodos tienen que ser así pequeñitos. Y estos dos, si te das cuenta, si los pones como en comparación, uno es más grande que el otro, ¿no? Y es porque justamente el Silver Mini, que es el más chiquito que tú tienes por ahí, que es esta cajita, es un dispositivo para una persona, una mujer que no ha tenido embarazos, ¿no? Puede ser una mujer que sea menor de edad, puede ser una mujer que a lo mejor tenga 20, 30 y que no haya tenido un embarazo. Este método puede ser el ideal para ella porque es pequeñito y se adapta muy bien al útero. También tenemos el otro que está por ahí, que es un poquitito más grande. La realidad es que entre Silver Care y Silver Mini solo hay unos centímetros de diferencia. Entonces, pues el Silver Care estándar, que es el más grande, es para alguien que ya tuvo embarazos. Entonces, aquí hay como de dos, ¿no? Si a lo mejor tú ya tuviste un hijo, una hija, un embarazo o varios y quieres a lo mejor tener o gozar de esta autonomía reproductiva y cuidado, pues lo ideal podría ser que uses un Silver Care estándar, ¿no? Y bueno, si no has tenido embarazos y si a lo mejor quieres seguir con tu proyecto de vida, puedes utilizar un Silver Care Mini. Pero ojo, yo no soy médica. Lo que les decía anteriormente, debemos de ir con un especialista para que nos pueda hacer una historia clínica, que es ahí donde nos dicen si sí o no este método es el ideal para nosotras, que nos revisen, ¿no? Que podamos saber que estamos en cuidado y que esto nos va a ayudar bastante. Tenemos que hacerlo con un especialista, pero estos son los métodos que para mí pues son importantes de mencionar porque nos protegen hasta por 5 años. Lo que hace el cobre con la aleación de plata que tiene es que se potencializa el efecto anticonceptivo. El cobre como tal hace el ambiente del útero más hostil, ¿no? Hace un ambiente completamente feo para que el espermatozoide no esté por ahí y lo mata. O sea, es como un espermicida de alguna manera. Okay. Y entonces eso es lo que hace o evita que haya un embarazo, ¿no? Como no tiene hormonas, este método lo podemos utilizar cualquier mujer. Si nosotras a veces tenemos padecimientos como diabetes, hipertensión, tomamos algún medicamento por prescripción médica. Ayer una chica me decía, es que yo estoy tomando pastillas para el acné y eso a veces es una contraindicación para usar métodos hormonales. Y me decía, ¿cómo puedo protegerme? Y yo, bueno, puedes utilizar un Silver Care Mini, porque aparte ella no había tenido embarazos, y con eso tú puedes continuar con tu tratamiento del acné y al mismo tiempo tener este cuidado anticonceptivo. Y se quedó maravillada, le brillaron los ojos. Entonces, estos métodos, como no tienen hormonas, en realidad casi todas las personas los podemos utilizar. Solo que tengas ya alguna cuestión así muy de patología y muy rara, no se te recomienda, pero normalmente sí. Digo, es lo chévere de la ciencia al servicio de
de las personas, ¿no? Cada vez... Claro. Imagino que ahora tenemos pero antes hubo de otras formas, quizás eran más rudimentarios, y cada vez la tecnología y la salud se unen, pues, para que sean menos invasivos con el cuerpo y que las personas puedan tener menos temor de utilizarlo. Así es, justo la capacitación con nuestros especialistas, hace que nosotras podamos tener esto que tú dices. O sea, la ciencia ha avanzado muchísimo, enhorabuena por eso, pero también hace que nuestros cuerpos pues no sufran tanto al momento de utilizar estos anticonceptivos. La verdad es que antes esas T's estaban súper grandes, eran muy incómodas. Al momento de la colocación no había las técnicas ni los instrumentos adecuados para que no fuera tan invasiva la colocación, y eso era lo que causaba el trauma, ¿no?, de la vida. Pero ahorita la verdad es que ya no. La colocación se hace en menos de media hora, es súper rápido. Y los instrumentos que se utilizan son de también nuevas tecnologías para que haya menos incomodidad al momento de la colocación. Nosotros en Panamá, ¿cómo estamos? Yo sé que vienes de México, pero obviamente entiendo que manejan este tipo de cifras. Estamos muy mal, estamos en camino al desastre. ¿Cómo está la cosa en Panamá? Ay, no me gusta ser tan fatalista. Porque sí, mira, fíjate que la cuestión en Latinoamérica va muy rezagada en cuestión a temas de igualdad y a temas de derechos reproductivos por muchos factores sociales, ¿no? Principalmente la religión, la política y el machismo, que eso es lo que es como una enfermedad para el mundo y en este caso para los países latinoamericanos. Entonces, no son estadísticas muy bonitas las que les voy a comentar ahorita, pero creo que justo como te decía al inicio, es un paso para poder pensar en que necesitamos esto, que Panamá lo necesita. Entonces, bueno, aquí tengo algunas estadísticas que estuve ahí revisando. Y aquí, por ejemplo, tengo esta del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, que registró 11.170 embarazos en adolescentes, lo cual representó el 16% total de nacimientos vivos en el 2020. Ya es una cifra de hace algunos años, iniciando pandemia, pero 11.170 embarazos en adolescentes es muchísimo. Tenemos también que las provincias con mayor incidencia de casos de personas adolescentes embarazadas es Panamá con el 30%, Chiriquí con el 19% y Bocas del Toro con el 11%. Son nombres que he escuchado por ahí con mis compañeras, pero yo creo que a lo mejor pasan casos en varias demarcaciones, ¿no? En varios lugares de aquí de Panamá. Estos son como las más importantes. También sabemos que, por ejemplo, aquí esta cifra no me gusta mucho, la encontré y dije, ay, ¿por qué? Dice que Panamá tiene casos de abuso sexual que se duplicaron. En el 2010 hubo 660 casos de abuso sexual y en el 2022 aumentó a 1.393 casos. Esto quiere decir que la mayor parte de las mujeres o niñas menores de edad que son embarazadas son por casos de abuso sexual. Latinoamérica ocupa un lugar altísimo en casos de abuso sexual y es por esta cuestión que aumentó la pandemia, porque al estar en casa pues había personas que vivían con sus agresores. Entonces pues el abuso sexual creció muchísimo. En México también hubo casi 5,000 casos de abuso sexual en, por ejemplo, la Ciudad de México, que creemos que es como la capital y ya todo está más civilizado. No, pero no es un problema solo de México, es un problema social que se llama machismo, que hace eso, que hace que no haya este cuidado, no haya esta educación, pensar que no debemos de cuidarnos solamente porque pues no nos va a pasar o porque pues eso es de personas que tienen muchos hijos o de personas que son promiscuos, porque está mucho esa idea. Es parte también del machismo. Y bueno, lo que he observado un poco en Panamá es que hay pues mucho tabú, pero también siento que es en parte por la ideología que se tiene en torno a la religión, que es muy respetable, o sea, no venimos a hablar aquí de eso, es súper respetable,
pero también hay que ver el trasfondo de lo que implica la parte humana, ¿no? Traer a los hijos e hijas al mundo está bien, es parte como de el proceso, pero si ya estamos en una posición de falta de recursos, de falta de cuestión laboral, de a lo mejor esta falta emocional que a veces nos hace falta a los papás y mamás, pues creo que también es de pensarse, ¿no? Y de poner también sobre la mesa la situación o consecuencias que hay en una chica tan chiquita, joven, y en un chico también, que sean papás a temprana edad. O sea, sí, es una cuestión que a mí me rompe mucho, pero a la vez también no de la noche a la mañana va a haber un cambio. O sea, es un cambio progresivo y creo que nos corresponde un poco más a las generaciones nuevas, porque sabemos que las personas de los 60, 70, 80, pues ya es muy difícil que a veces cambien como este pensamiento. Sí se puede hacer, pero nos corresponde a estas nuevas como criarnos y responsabilizarnos e informarnos sobre estas cuestiones de anticoncepción. Y son cifras alarmantes, pero bueno, son estadísticas y hay que darlas, ¿no? Sí. Sin embargo, también tenemos que entender como sociedad que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, ¿no? El Estado, el gobierno tiene una responsabilidad, la sociedad en general tiene una responsabilidad, las empresas, así como ustedes también tienen una responsabilidad que es encomiable lo que está haciendo Prudence y DKT, porque no solamente es vender los métodos anticonceptivos, sino también brindar capacitaciones, enseñarle o ir a esos lugares donde hay poca información acerca de esto, que para nosotros nos parece como que como una persona no va a saber que si tiene relaciones sexuales o tal cosa va a quedar embarazado. Hay lugares en nuestro país que es muy probable que la gente no sepa o no, o sea muy, muy fácil de enredar, sería una palabra más panamizada, de enredar, ¿no? Pero también la iglesia tiene una responsabilidad y yo me quiero permitir hacerlo porque creo que todos los que estamos dentro de la sociedad tenemos responsabilidad. Y muchas veces, por pensamientos que ni siquiera están dentro, y vamos a hablar, aquí me lo permito, del cristianismo, que ni siquiera están dentro de la Biblia, sino más por creencias humanas, nos mantenemos sumidos en ese caos y somos parte del problema, en vez de ser parte de la solución. Si estamos dentro de la sociedad, como iglesia también tenemos que buscar la forma de acabar con esta cifra, porque creo que un abuso sexual no lo quiere nadie. Sí, en realidad sí va mucho de eso. Yo, como te decía, no debemos olvidar que por ser cristianos o pertenecer a alguna religión en particular, debemos olvidar esta cuestión humana. Y traer hijos o hijas al mundo sin a lo mejor haber planeado o pensar que es porque el divino nos lo dio y no dejemos de lado las necesidades que van a tener estas personas chiquitas, ¿no? Estos niños y niñas, y al mismo tiempo pues también pensar que somos humanos y necesitamos esta libertad también de cuidar nuestro cuerpo, de gozar. Explico mucho en mis charlas ahorita lo de los modelos, el modelo holónico de la sexualidad que lo dejó el doctor Eusebio Rubio, que es mexicano, en 1974. Les explico que va más allá la sexualidad de solamente tener relaciones sexuales, y todos se quedan como maravillados porque solo vemos como la parte sexual, y eso nos lleva como a pensar de que solo se quede ahí, en lo superficial. Pero cuando ya vemos que hay otros factores, tanto sociales, emocionales, espirituales, políticos y de otras cosas, podemos darnos cuenta que necesitamos hablar de eso, que la salud sexual no solamente es la anticoncepción, sino que también es pensar cuál es mi lugar como hombre y como mujer en esta sociedad, cuál es mi responsabilidad, cómo estoy con mis vínculos afectivos, cómo estoy con mi cuerpo, ¿no? Esta conexión con las personas. Entonces es muchísimo, y creo que necesitamos más personas educadoras en sexualidad que vayan abordando lo integral, ¿no? Y eso es lo que hacemos acá en Condones Prudence. La verdad es que no solo hablamos de cómo poner un condón adecuadamente o de DIUs, sino justamente por qué como hombres y como mujeres tenemos esta responsabilidad, cómo podemos ejercerla y al mismo tiempo darle esta validación a que tienes derecho al placer,
¿no? Independientemente de tu raza, género, orientación sexual, lo que sea, todas y todos tenemos derecho a este placer. Y es así como lo vemos. Entonces, no hay que alarmar. O sea, estadísticas hay muchísimas, ¿no? Te digo, yo no soy tan fatalista porque sé que aunque vayamos a escuelita en escuelita y aunque de 100 personas nos escuchen 30 porque al final se acercan a preguntar, yo me quedo con eso porque sé que empecé a mover algo ahí. O sea, algo nos hizo sentido, algo les hizo sentido a estas personas para que se acercaran y llegaran y me dijeran: me encantó tu charla, estoy de acuerdo de que debemos usar condón. Me gustó que dijiste lo de el tamaño del útero, yo no sabía. Me gustó que la vasectomía no es cortar el pene, no, hace rato. Entonces, todo eso mueve, ¿no? Y debemos de también respetar justo como esta cuestión de religión, porque es parte pues de nuestro ser, pero sí pensar en la sociedad, o sea, en el aquí y el ahora, que es donde estamos, y necesitamos pues sí ponerle ahí play a la educación de la sexualidad. Y digamos que en lo que se enseña, uno crea que me están enseñando sobre todo este tipo de cosas, métodos anticonceptivos, pero no, realmente la meta final es que seamos mejores como sociedad también. Exactamente. Y ese es un trabajo pues también de la escuela, pero también de la familia. Y también te decía, cómo estamos relacionándonos todas y todos. Entonces, yo creo que incluir a lo mejor, en México existen los derechos sexuales y reproductivos que tampoco están legalizados, no están como tal en una constitución, pero sí está en la Constitución de 1917, que es la que dice que tenemos derecho a la educación. Y ya integraron ahí unos 2-3 puntitos sobre educación de la sexualidad, porque por lo menos en México sabemos que eso es lo que crea desigualdad, eso es lo que crea pobreza, eso es lo que crea que las personas no tengan oportunidades, y pues queremos justo pues pasar esas adversidades. De que esté ahí y lo lleven a cabo es otra cosa, porque también pasa que tenemos muchos estados en donde nos bajan de las charlas y nos dicen: es que no hablen de eso, o sea, esto es prohibido. Y pues no son escuelas católicas, son escuelas como un poco más cerradas, donde hay una tradición a lo mejor ahí de que pues las mujeres deben de tener hijos y hacer familia y todo esto. Entonces, sí puede haber una posibilidad, yo creo que en el futuro, de que aquí en Panamá existe esta apertura, pero también desde dónde lo vamos a abordar, ¿no? Desde la familia y desde, te digo, estas nuevas generaciones que tengan la intención también de informarse sobre estos temas. De que no nos dé pena, porque eso es de siempre, ¿no? La sexualidad extrañamente es un tema que da pena, que da pudor, que da como, incluso hasta yo he escuchado o visto como gestos de asco, así de: ay, no, qué asco, ¿no? Pero porque así nos enseñan a que se ve. Entonces, los educadores y educadoras en sexualidad, si por ahí alguien está interesado, lo ideal nada más es que tú tengas alguna carrera de salud, bueno, enfocada a la salud, como medicina, psicología, trabajo social, y de ahí pues tú te vayas como que capacitando en estos temas. Lo que necesitamos son personas sensibles, que puedan entrarle al tema, que puedan deconstruirse. Esta palabra es muy chistosa, pero la deconstrucción es justo esto, ¿no? Como que empezar a cuestionarte las normas, ¿no? La cuestión de género, los estereotipos, por qué están pasando ciertas cosas, y entonces desde ese proceso como formador o educador ya puedes empezar también a educar a los demás. Y tiene una responsabilidad muy grande, pues, ustedes como educadores en sexualidad, porque al ser un tema en la sociedad bastante tabú, bastante complejo para algunas personas escucharlo, quizás creo que el temor de las personas, digamos las más mayores, quizás, porque quizás sienten, ¿no?, que las personas que enseñan acerca de salud y educación sexual lo pueden hacer desde su punto de vista personal, ¿no? Y quizás desde sus costumbres enseñar lo que debería ser la salud sexual, y no desde meramente la educación y cómo funciona nuestra sexualidad. Pues eso se piensa, pero aquí te dirán mis compañeras que yo en todas las charlas, de lo que hablo al final es de cómo poner un condón y de las relaciones sexuales. Yo hablo justamente o inicio desde el qué es sexualidad, porque la misma palabra da miedo, es lo que te decía.
Y sí, exacto, lo que debemos de hacer nosotros es ponernos en una posición de neutralidad. Yo tenía mucho miedo antes de venir aquí, tenía mucho miedo y mucho estrés porque yo decía, ¿cómo voy a hablarles a las personas de Panamá cuando pues es un contexto completamente diferente? Yo tenía miedo de que sí me sacaran de las escuelas, de los espacios a donde mis compañeras me hicieron pues ahí las citas, ¿no? Y yo, no, estaba llorando, casi, porque no puedo hablar desde mi privilegio. Y de hecho eso es lo importante, que no hay que hablar desde ahí porque eso nos nubla la vista, nos nubla el panorama, y por eso a mí se me hace muy fácil hablar de anticoncepción, pero no. O sea, yo observo que aquí es mucho tabú, pero por la cuestión religiosa, ¿no? O sea, si alguien te dice o te ha dicho todo el tiempo, toda tu vida que no hay que hacer esto, ¿no? Que solamente cuando te cases, que solamente como que a cierta edad, etcétera. Ok, pero yo no puedo llegar y romper eso. Y lo que yo hago es más que nada informar, ¿no? Es como de, bueno, si tú decides, si tú piensas, si tú crees que esto es lo ideal, perfecto, pero también existen estas alternativas. Y así lo he llevado y creo que no me ha ido tan mal. Ha habido muy buena respuesta. Sí, estaba muy nerviosa, te lo juro, no puedo dormir. Ha habido muy buena respuesta porque hablo también desde el placer personal, y no solo el placer sexual, sino también el con qué conectas de tu vida. Si esto de cuidarte, de tener relaciones sexuales te mueve, de estar en pareja, de estar de aquí para allá, etcétera, hazlo, ¿no? Pero hazlo con protección. Entonces no hablo solamente desde ahí. Me ha costado mucho trabajo como darme cuenta de que pues no puedo hablar también desde el privilegio, no puedo hablar desde lo mexicano, de que tengo como que ajustar mi speech y también mi experiencia para que pueda combinar muy bien como con la de las personas de aquí de Panamá, pero bueno, hasta eso me ha ido muy bien. Lo has hecho bien porque no ha habido ninguna turba afuera con antorchas encendidas, así que todo bien. Sí, no, imagínate, no, de portada, de regreso. No, de portada y en portada de los periódicos, no. No, pero bueno, Denise, yo te quiero darte las gracias de verdad por esta conversación que hemos tenido acá sin desperdicio. La verdad que yo he aprendido muchísimo. Y yo estoy seguro que las personas también valoran mucho lo que tú nos has contado y la forma en que nos lo has contado, pues, porque es un tema realmente complejo y sencillo a la vez. Complejo porque no se habla y sencillo porque nos da muchísimas soluciones en la vida. Y que quizás la hemos pasado por alto por cuestiones culturales y otros factores. Pero esta es la idea un poco del medio podcast, que traigamos este tipo de conversaciones difíciles con un tono más relajado, más sencillo, pero sin quitarle la importancia que tiene, ¿no? Entonces yo quiero darte las gracias por venir de tan lejos. Gracias. Y por enseñarnos con tanta humildad, porque eso lo valoramos muchísimo. Así que muchísimas gracias. Ay, claro que sí. No, el día en que a mí se me suban los humos a la cabeza, amigas, ya no me traigan. Ya nada más por último recordarles que pues Prudence es una marca no lucrativa, que pueden encontrarlo pues en puntos de venta aquí muy importantes en Panamá. Solo ahorita tengo en mi cabeza el Super 99, pero sé que hay otras cosas. Farmacia Revilla. Exactamente, Farmacia Revilla. Y que en este caso Prudence es una marca que te ofrece como esta posibilidad de explorar, que es lo que hablábamos. No es aburrido usar condón para nada. Actualmente esto de los anillos y puntos, ¿no? Las texturas, el retardante, los sabores, los colores nos llevan como a otra... a otro nivel de sensibilidad y de experiencia sexual, y que no es aburrido hablar de sexualidad. Hablemos sin vergüenza justo del placer, y Prudence en todas las experiencias sexuales que ustedes tengan, 10 de 10 van a ver. Okay. Muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Muchísimas gracias nuevamente a ti, Denise. Y será entonces hasta el próximo jueves cuando nos encontremos con un nuevo episodio de este medio podcast.